Cristo, bienvenido a la casa de Dios. Vamos a dar nuestra confesión de fe. Todos juntos. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Hoy tenemos por título una vida que le agrada a Dios. Hemos leído Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y hemos leído un solo versículo para dar comienzo a este mensaje. Pero en realidad vamos a tocar todo el capítulo 4. Mientras vivimos en este mundo, vamos a darnos cuenta de algo. Así congregues o no congregues, así vayas a la iglesia o no, te vas a dar cuenta de que existe un mundo espiritual. Hay un mundo espiritual. Nadie puede negar esto. Si dicen, bueno, hay gente atea, esa es su fe. La gente atea tiene fe de que no existen las cosas espirituales, pero la realidad es de que existen las cosas espirituales. Miren, el número de cristianos en Latinoamérica nada más, se estima que llegaremos a 600 millones de cristianos para el año 2050. 600 millones solamente en Latinoamérica. Ahorita estamos aproximadamente 530 millones. Vamos a crecer aproximadamente unos 100 millones en los próximos 20 años, 25 años. ¿Eso qué nos quiere decir? Que hay hambre espiritual, hay sed espiritual. Les decía, la cantidad de Biblias que se han empezado a vender desde el año 2019 hasta ahora, que estamos en 2025, ha crecido en millones, en millones. Nos da a entender que las personas están buscando algo espiritual. Hay algo de verdad que las personas están buscando. Nosotros que tenemos el Evangelio, tenemos que entender una cosa. El hombre separado de Dios solamente va en camino a destrucción. El pecado va a traer destrucción a la vida del ser humano. Si vemos las leyes y si nos reflejamos o nos ponemos ante la ley, todos somos pecadores. Miren, ¿quién en algún momento no ha mentido en su vida? Todos nosotros. ¿Quién en algún momento no ha tenido un pensamiento incorrecto en su vida? Todos nosotros. ¿Quién en algún momento no ha robado algo, así sea muy pequeñito, de repente un caramelo o una fruta del mercado? ¿Quién no ha hecho en un momento eso en su vida? Todos nosotros. En algún momento ante la ley hemos fallado. Por eso la Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora, eso lo sabemos, pero el punto es que si no le doy solución al problema del pecado, solo me va a traer más destrucción. Solo va a venir más destrucción a mi vida, no solamente en este mundo terrenal, sino también en el mundo que viene después de la muerte. Por eso es tan importante que pueda entender dónde encuentro la solución al problema del pecado. ¿Dónde puedo encontrar la solución al problema del pecado? Y es algo absoluto. Dios mismo nos da la solución. Dios mismo vino a este mundo. Jesús, muriendo en la cruz, pagó el precio de nuestros pecados. Jesús, al derramar su sangre en la cruz, está pagando lo que nosotros nunca en nuestras vidas íbamos a poder pagar, el precio del pecado. Tenemos esa solución tan maravillosa, tan bonita y tan simple, pero aún así muchas personas que hacen rechazan a Dios. Ayer estudiábamos el libro de Éxodo. Nos fuimos un rato por la parte del norte a un centro comercial. Estábamos leyendo la Biblia con los remanentes y ¿saben algo? Cuando Dios llama a Moisés en el Antiguo Testamento, en Éxodo, Dios lo llama y constantemente le dice dos cosas. Uno, vas a sacar mi pueblo de la esclavitud para que me rindan culto, para que me adoren. Constantemente le decía eso. Vas a sacar a mi pueblo para que me rindan culto, para que me adoren. Y dos, constantemente le recordaba su misión. Esto tienes que hacer. Esto vas a hacer. Y cuando empezamos a ver la vida de Moisés, nos vamos a dar cuenta, Dios tiene una sola solución. Si vemos el libro de Éxodo, los israelitas ya estaban creciendo en números, ya eran fuertes, pero a pesar de que eran numerosos, a pesar de que eran fuertes, no podían salir de la esclavitud de la cual estaban bajo Faraón. Finalmente, ¿cómo es que logran salir de la esclavitud?
aplicando la sangre del Cordero, quien es una representación ¿de quién? De Cristo Jesús. Hubo un tiempo donde las serpientes empiezan a picar a los israelitas. Escuchen bien esta historia, ¿ya? Empiezan a picar a los israelitas en el desierto y todos estaban muriendo. Y en ese momento Moisés clama delante de Dios y le dice, Señor, por favor que pare esto. ¿Y qué le dice Dios? Muy bien, Moisés, vas a hacer lo siguiente. Vas a tomar una serpiente hecho de bronce y lo vas a poner en el medio del desierto. Todos aquellos que vean esa serpiente, todos aquellos que simplemente miren esa serpiente, van a vivir. Les hago una pregunta. ¿Es difícil ver a una serpiente en el desierto? ¿Es difícil poner tu mirada hacia un lugar? No es difícil. Es bastante simple. Bastante simple. ¿Y pueden creer que aún así mucha gente terminó muriendo en el desierto? ¿Saben por qué? Porque decían, ¿qué voy a perder el tiempo mirando una serpiente? Tengo que buscar medicina rápidamente para que me pueda sanar de este veneno que tengo dentro de mí. El pecado va a traer destrucción a la vida del ser humano y si no doy solución a esto, mi vida va a continuar en destrucción. Estas son las buenas noticias que están siendo proclamadas en toda Latinoamérica ahora mismo. Ahora mismo no somos la única iglesia dando culto. Hay miles de iglesias dando culto a nivel mundial. Hay millones de cristianos el día de hoy, posiblemente ahora, en este momento o más tarde, que van a dar culto a Dios. Estas son las buenas nuevas que estamos proclamando. Jesús es la solución a todos los problemas. Si pongo mi fe en Cristo Jesús, seremos perdonados, seremos restaurados a nuestra imagen original. Este evangelio tiene que ser predicado hasta lo último de la tierra. Viendo solamente las estadísticas, ¿qué nos está diciendo Dios? Que se está levantando un avivamiento espiritual en nuestros tiempos. Está levantándose un avivamiento espiritual y nosotros vamos a poder ser testigos de esto. En la iglesia primitiva, cuando predicaban Cristo, amada iglesia, como solución al problema de todos los pecados, ¿qué hacían las personas? Recibían salvación y eran restaurados. Si tengo a Cristo, mientras más conozco a Cristo, puedo realmente entender que Cristo es la solución a todos los problemas. Esto es muy importante. Si yo tomo a Cristo como solución de todos los problemas, entonces no va a hacer falta de que busque otra solución, porque ya tengo la solución. Amén. Si entiendo que Cristo es el único que me puede salvar, rescatar, restaurar, fortalecer, no voy a buscar otras cosas para que hagan esto por mí. ¿Por qué? Porque todo lo voy a encontrar ¿dónde? En Cristo Jesús. Esto es algo similar a lo que está pasando en la iglesia de Tesalónica. Semana tras semana estamos viendo un capítulo. La próxima será el capítulo 5. En medio de todas las dificultades, las iglesias se establecían y las almas se salvaban. Habían dificultades, hermanos. Esto recuerden siempre. No por el hecho de que somos cristianos significa que no voy a pasar dificultades. Todos nosotros vamos a pasar en algún momento alguna dificultad. El punto es que aunque pase por esa dificultad, ¿cómo voy a poder superarlo? ¿Cómo voy a poder superarlo? Ahora pregunta a tu hermano que está a tu lado. Dile, ¿lo vas a hacer con tu fuerza? Dile así. Pregúntale, ¿vas a hacerlo con tu fuerza? Ahora dile, ¿o vas a hacerlo con la fuerza de Dios? ¿Cuál preferimos? ¿Hacerlo con mi fuerza o hacerlo con la fuerza de Dios? Con la fuerza de Dios. Les he dicho, el pecado solamente puede ser solucionado por Cristo. Por mucho dinero que pueda tener una persona, no soluciona el problema del pecado. Es más, si se dan cuenta, hay mucha gente con dinero que en vez de mejorar moralmente, terminan desviándose mucho peor todavía. Eso quiere decir que el dinero no da solución al pecado. La fama no da solución al problema del pecado. Las cosas del mundo, la inteligencia, la ciencia, no da solución al problema del pecado. Ojo, con esto no estoy diciendo que la ciencia sea mala. Lo que estoy diciendo es que el pecado solamente puede ser solucionado por Cristo Jesús. Todos pasamos por situaciones difíciles.
Dentro de eso debemos aprender, escuchen bien, cómo puedo agradar a Dios. ¿Cómo puedo agradar a Dios? ¿Por qué tengo que agradar a Dios? Porque solamente Dios me puede dar la fuerza para vencer. Hermanos, somos hijos de Dios por medio de Jesucristo. Y como hijo de Dios, ¿qué es lo que siempre tenemos que buscar? ¿Cómo agradar el corazón de mi Padre Celestial? ¿Amén? ¿Cómo voy a agradar el corazón de mi Padre Celestial? Y cuando empiezo a entender esto, cuando agrado al corazón de mi Padre Celestial, lo que va a suceder es que Él me va a dar fuerzas. ¿Para qué? Para que pueda estar fuerte ante la situación difícil o adversa. Solo en Cristo tenemos real bendición. Solo Cristo vence el pecado que nos trae destrucción. Amén. En Él tengo que encontrar toda mi fuerza. En Cristo tengo que encontrar la manera en cómo vencer el pecado. Por eso Pablo comienza este capítulo diciendo, encarecidamente les pido que vivan para agradar a Dios. Escuchen bien, encarecidamente les exhorto y animo. ¿Para qué? Para que vivan agradando a Dios. Yo sé que algunos están preguntando, pero ¿por qué tengo que agradarle a Dios? Es normal que surja esta pregunta. Ahora vamos a ver en el desarrollo, en la conclusión, el por qué. Miren lo que dice. El primer versículo nada más, Pablo les pide que progresen, vayan progresando en su modo de vivir. Nacemos en Cristo como bebés espirituales. Lo saludable es que los bebés puedan crecer. ¿No es cierto? Lo saludable es que un bebé crezca saludablemente. Igual somos nosotros. En Cristo hemos nacido nuevamente, somos hechos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Si alguien recién ha venido al conocimiento de Cristo y ustedes lo pueden ver, es como un bebé espiritual. Pero la idea es que podamos progresar, crecer en Cristo. Les voy a dar algunos textos bíblicos. Juan 15, versículo 5. Este es Jesús hablando. Juan 15, versículo 5. Escuchen. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separado de mí, no pueden ustedes hacer nada. Cristo es la vid, dice. Y nosotros somos las hojas, los pámpanos. Si arrancamos una hoja fuera de la vid, ¿qué pasa con esa hoja? Se va a secar. Durará de repente algunas horas, algunos días a lo mucho, pero finalmente se va a terminar secando, muriendo. Esa es nuestra vida de fe. Nunca pensemos que, me voy a alejar de Dios porque realmente pienso que muchos problemas me trae esta cosa. Voy a solucionar las cosas con mi inteligencia, con mi fuerza, y de repente funciona por algún momento. Pero finalmente todas estas cosas van a llegar a un fin. Por eso Jesús, esto no es mi opinión, Jesús el Cristo dice, separados de mí, nada van a hacer. Nada. Cuando hablamos de crecer, cuando hablamos de progresar, por supuesto que educarse en el colegio está bien, por supuesto que ir a la universidad está bien, por supuesto que leer libros está bien, pero finalmente nuestro crecimiento espiritual, ¿quién es que lo da? Cristo Jesús. Cristo da ese crecimiento. El verdadero crecimiento está en Cristo. La gente del mundo también dirán ustedes, pero yo veo que la gente del mundo crece, yo veo que la gente del mundo se enriquece, yo veo que la gente del mundo también progresa. Recuerden Mateo 16, 26 y apunten este texto bíblico si están ahí con sus notas. Mateo 16, 26. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿De qué le sirve a la gente ganarse el mundo entero si se pierde su vida? Entonces, podemos decir que en Cristo, ¿qué tenemos? Vida en abundancia, vida espiritual, verdadera vida, vida eterna. Nuestro progreso, hermanos, ¿es material? Claro que sí, también podemos progresar en las cosas materiales, pero por encima de eso, nuestro progreso es espiritual.
Para crecer y progresar tenemos que estar conectados con Cristo. ¿Amén? ¿Con quién tenemos que estar conectados? Con Cristo. Para crecer y progresar en nuestra vida de fe tenemos que estar conectados con Cristo, con la iglesia, con la comunidad. Esto, qué bonito es esto, ver a la iglesia que se reúne domingo tras domingo, escuchar la palabra, conocer nuestros títulos de oración, mutuamente compartir. Así empezamos a ¿cómo? A crecer. Mira lo que dice Salmos 92, del 12 al 13. Salmos 92, del 12 al 13. Como palmeras florecen los justos. ¿Quiénes son justos aquí? Amén. En Cristo somos justificados delante de Dios. Amén. ¿Quiénes son justos acá? Justos, los justos estamos reunidos. Amén. Si no tenemos a Cristo, no puedo llamarme justo, porque solamente Cristo me justifica delante de Dios. Por eso David dice acá, como palmeras florecen los justos, como cedros del Líbano crecen, plantados en la casa del Señor, florecen en los atrios de nuestro Dios. Aleluya. Así tenemos que crecer, florecer, dice, como los cedros del Líbano crecen. Está hablando de la madera allí. Una madera fuerte, firme, saludable. Plantados en la casa del Señor. Eso es la iglesia, amados hermanos. Plantado, dice, en la casa del Señor. Congregando, alabando a Dios. Dice, florecen en los atrios. ¿Eso qué es? El campo. ¿Cuán bonito es esto? El deseo de Dios es que podamos crecer. Entonces estamos viendo dos cosas allí. Dios quiere que podamos crecer. Pero mientras vamos creciendo y en medio de la dificultad, tengo que pensar cómo agrado el corazón de Dios. Amén. Y aquí viene la segunda parte. Mi conducta quebranta tinieblas. Mi conducta quebranta tinieblas. Si soy hijo de Dios, no solamente de labios, sino que también cómo vivo, eso quebranta tinieblas. Miren lo que dice Proverbios 16, versículo 7. Proverbios 16, versículo 7. Cuando el Señor aprueba la conducta de un hombre, hasta con sus enemigos lo reconcilia. ¿Han escuchado, no? Cuando el Señor aprueba la conducta de un hombre, hasta con sus enemigos los reconcilia. Proverbios 16, versículo 7. ¡Qué tremendo! Las tinieblas se quebrantan. No podemos solamente honrar a Dios de labios, tenemos que realmente hacerlo con nuestra manera de vivir. Isaías 29, versículo 13 dice el Señor, este pueblo se acerca a mí con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es solo un mandamiento humano que le ha sido enseñado. Hermanos, el congregarnos es maravilloso, pero cuando estamos aquí, es como Pablo. Les pido encarecidamente que cuando vengamos, entreguemos nuestro corazón delante de Dios en culto. Que no solamente de labios digamos, sí, Dios te amo. No solamente de labios digamos, sí, Jesús es la solución. Sino que realmente vivamos eso. Y durante la semana, hermanos, escúcheme bien, durante la semana van a venir pruebas. Van a venir dificultades. Pero en esos momentos es que tenemos la oportunidad para agradar el corazón de Dios. ¿Cómo? Dando nuestra confesión de fe. ¿Cómo? Viviendo como hijos de luz en medio de las tinieblas. Eso es lo que a Dios le agrada. Por eso Pablo dice hoy, la voluntad de Dios para ustedes es su santificación. El viernes, si no han escuchado el mensaje del viernes, les animo a que lo hagan. Vimos el llamado de Moisés, el llamado de un siervo. Y ustedes conocerán esta historia. Un día Moisés está pastoreando las ovejas y se va al otro lado, dice. Y cuando está por allí, dice que se encuentra con una zarza, o un arbusto, que estaba prendido en llama. Dice que ardía, pero que no se consumía. Una zarza que ardía, pero no se consumía.
En este momento Moisés tiene curiosidad, se acerca a esta zarza y mientras se está acercando a la zarza para ver cómo es que esta zarza arde pero no se está consumiendo, en ese momento escucha una voz que le dice, Moisés, Moisés. Y cuando Moisés empieza a acercar un poco más, ¿qué es lo primero que le dice Dios allí? Le dice, quítate las sandalias, porque la tierra que estás pisando es tierra santa. Hermanos, el llamado de Dios es para nuestra salvación, y lo digo esto con mucho cariño y respeto, amados hermanos, pero también es que podamos vivir una vida santa delante de Dios. Si tenemos pecado, si estamos nosotros bajo pecado, si todavía hay un pecado que no puedo vencer, eso incluso estorba mis oraciones. Eso incluso estorba el que pueda crecer. Por eso, hermanos, tengo que ver la palabra de Dios. Y yo sé que hay muchas veces donde la palabra de Dios nos va a incomodar, pero es necesario escucharlo. Amén. Porque tenemos que agradar a Dios. Dios no solamente nos salva, sino que también nos limpia. Dios desea que podamos mantenernos limpios. Vamos a nuestras Biblias. Vamos allí a 1 Tesalonicenses. Capítulo 4. Vamos al versículo 3, 4 y 5. 1 Tesalonicenses 4, versículos 3, 4 y 5. Dice, la voluntad de Dios es que sean santificados. ¿Qué significa esto? Dice, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los paganos que no conocen a Dios. Recuerden, la semana pasada dijimos que el enemigo quiere destruirnos y uno de los métodos que usa es poniendo estos malos pensamientos en nuestra cabeza. Los pensamientos de incredulidad, los pensamientos que nos van a llevar a hacer cosas equivocadas delante de Dios. Esos pensamientos los pone allí el enemigo. Todos pasamos por esto. Todos. La pregunta es si me estoy dejando llevar por esos pensamientos. Esa es la cuestión. Todos pasamos por un momento donde tenemos malos deseos o incredulidad, pero hoy la palabra que me dice, no dejes ser llevado por esto. Aprende a controlar tu propio cuerpo, dice. Aprende a controlar tu propio cuerpo. Estas cosas se tienen que hablar en la iglesia, amados hermanos, porque si no se hablan acá, ¿dónde más lo van a aprender? Tenemos que examinar la palabra del Señor. Es que por mucho tiempo hay como que un mensaje donde solo Cristo, solo Evangelio y amo a Jesús, pero luego mi vida no refleja eso. O sea, mi vida todavía sigue siendo llevado por estos deseos, malos deseos. Y con esta vida, ¿qué creen ustedes? ¿Que le vamos a agradar a Dios? No, a Dios no le agrada que vivamos de esta manera. Tenemos que empezar a vivir como Dios desea que vivamos, agradando a Dios. Amén. Continuamos, versículo 6. Y que nadie perjudique a su hermano, ni se aproveche de él. En este asunto, el Señor castiga todo esto, como ya les hemos dicho y advertido. Wow. ¿El Señor castiga? Ahí está. Lo dice claramente. Porque somos sus hijos. Cuando estamos haciendo algo malo, ¿qué va a hacer el Señor? Nos va a corregir. Si no fuéramos sus hijos, no nos va a corregir. Pero porque somos sus hijos, ¿qué hace el Señor cuando nos queremos desviar o queremos ser llevados por esos malos deseos? ¿Qué va a hacer el Señor allí? Nos va a castigar. Lo dice la palabra. Y por supuesto que es bonito escuchar de que Dios es amor. Por supuesto, Dios es amor. Dios es grande misericordia. Pero también no abusemos de eso. No podemos abusar de eso porque en el momento que nos empezamos a desviar, ¿qué va a hacer el Señor? Trae castigo sobre estas cosas. ¿No les gustó escuchar eso?
Qué bueno, cada vez que escucho esto digo, Señor, gracias porque eres mi Padre. Gracias porque sabes, Señor, que si yo me empiezo a desviar, su mano va a estar sobre mí y me va a guiar nuevamente al camino correcto. Dice, hermanos, no digo esto para señalar a alguien y nunca debemos tomar estos mensajes para señalar a alguien. Este mensaje es para ¿quién? Para mí. Amén. No es para decir, mira, hermano, ya ves lo que dice, mira lo que... Es para mí. Yo tengo que estar bien delante de Dios. Y miren lo que dice más adelante. Continuamos el versículo 7. Dios no nos llamó a la impureza, sino ¿a dónde? A la santidad. Por tanto, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre, sino ¿a quién? A Dios. Si yo digo, estas cosas no me gustan, no quiero escuchar estas cosas, me gusta solamente escuchar de que Dios es amor, que Dios es misericordia, y si me dicen que hay que mantenernos firmes en santidad, no me gustan esas cosas, ¿a quién estoy rechazando realmente? A Dios. ¿Me están entendiendo, hermanos? Por eso es que David decía esto, cuán dulce son a mi paladar tus palabras, son más dulce que la miel a mi boca. Salmos 119, 103. David lo entendía muy bien. David meditaba en la palabra de Dios. A ver, pensemos un poco en esto. En la época de David, ¿tenían el Nuevo Testamento? No tenían el Nuevo Testamento. Solo tenían el Antiguo Testamento. ¿Ya? Las leyes. Y entonces, cuando... No creo que todos hayan leído acá, pero... leído el Antiguo Testamento, ¿ustedes han leído Levítico, Deuteronomio y Números? ¿Ya? En su gran mayoría son leyes. Leyes de cómo comportarte en la sociedad, leyes de cómo vivir dentro de la iglesia, es decir, dentro de la comunidad, leyes dietéticas, en su mayoría son leyes. Y David, al leer esas leyes, ¿qué decía él? Cuán dulce son tus palabras a mi paladar. ¿Por qué creen que David decía eso? Porque David amaba a Dios con todo su corazón. Si yo digo amo a Dios, pero no amo lo que Él me dice, entonces realmente no lo estoy amando. Si Dios me llama a santidad, si Dios me dice mantente en santidad, y yo digo no me gusta esto, ¿es por qué? Porque estoy rechazando a ¿quién? A Dios mismo, lo dice Pablo el día de hoy. Y cuando se habla de esto en la iglesia, ¿saben cómo se tilda el legalismo? Se tilda el legalismo, solamente hablar de esto. Dice, no, esa es una iglesia legalista. Pero hermanos, legalismo es otra cosa. Legalismo es decirte, escuchen bien, legalismo es esto. Legalismo es decir de que tienes que creer en Jesús y cumplir estas leyes para que seas salvo. Eso es legalismo. ¿El evangelio qué es? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Ese es el evangelio. Después de eso, ¿qué viene? ¿Cómo agrado a Dios? ¿Y qué es lo que Dios quiere de nosotros? Que podamos vivir una vida santa delante de Él. Porque si no, ¿qué viene? Viene castigo, viene destrucción. Tengo que ser hijo de luz en medio de las tinieblas, hijo de Cristo. Finalmente, hermanos, para ganar a las almas no solamente es hablar del Evangelio, sino vivir el Evangelio. Dile a tu hermano, no solo es hablar, es vivir el Evangelio. Amén. No solo es hablar, es vivir el Evangelio. Miren, Apocalipsis 12, versículo 11. Apocalipsis 12, versículo 11 dice lo siguiente. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio. Es decir, por la sangre de Cristo y por su testimonio. ¿Cómo somos vencedores? Por medio de la sangre de Cristo Jesús y por medio del testimonio. Cuando queremos ganar almas para Cristo, comienza conmigo mismo. Comienza restaurándome. Comienza arreglando las cosas que tengo que arreglar. Como le dijo Dios a Moisés, quítate las sandalias, quítate ese ropaje antiguo, quítate las cosas sucias que llevas contigo y acércate porque yo soy un Dios santo.
Vamos a continuar, versículo 9 dice, en cuanto al amor fraternal, no necesitan que les escribamos porque Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. En efecto, ustedes aman a todos los hermanos que viven en Macedonia. No obstante, hermanos, miren lo que dice Pablo, les animamos a amarse aún más. Ya estaban ellos amándose como familia en Cristo Jesús. Pero ¿cuál era el ánimo de Pablo allí? Ámense aún más todavía. A procurar vivir en paz con todos, a ocuparse de sus propias responsabilidades y a trabajar con sus propias manos. Así les he mandado para que por su modo de vivir se ganen el respeto de los que no son creyentes y no tengan que depender de nadie. Amén. ¿Se dan cuenta cómo Pablo establece un sistema tan eficaz? Vivan en paz con los demás. Dice, ocuparse de sus propias responsabilidades. ¿Recuerdan cuando entró el pecado y Dios le dice, Adán, ¿qué has hecho? ¿Y qué es lo primero que dice Adán? Fue la mujer que me diste. Y luego va la mujer, le dice, ¿qué has hecho, Eva? Le dice, no, fue la serpiente. ¿Qué estaban evitando allí? Responsabilidad. Pablo le dice acá, ocúpense de su propia responsabilidad. ¿Por qué? Porque si no hago eso, ¿sabe qué es lo que entra? Entra más pecado y tinieblas. Cuando le echo la culpa a todo el mundo y no reconozco mi propio error, entra más pecado todavía. Es que no fue mi culpa, es la culpa de él, la culpa de ella, la culpa de papá, la culpa de mamá, la culpa de mi jefe, la culpa del vecino. Y no reconozco mi propia culpa, va a venir más pecado todavía. Y trabajar con sus propias manos, así les he mandado. No busquen las cosas fáciles, porque no todo lo fácil es bueno. Amén. Se lo digo a los remanentes que están creciendo. Yo sé que van a ir a colegios, van a ir a universidades, viven en ciertos lugares donde les van a ofrecer cosas fáciles. Remanentes, jóvenes, les van a siempre querer ofrecer cosas fáciles. Mira, tan solo lleva este paquetito a tal lugar y te voy a dar tanta cantidad de dinero. Es fácil eso. Y luego, ¿cómo termina? En destrucción. Con tus propias manos trabaja, dice el Señor, bendice eso. Amén. Conclusión. Tengo que aprender a depender de Cristo y no del mundo. Amén. Tengo que aprender a depender de Cristo y no del mundo. ¿Por qué? Porque de Cristo es que vienen todas las cosas. A pesar de que uno puede ver los presidentes ahora, ¿quién nos ha puesto allí a estos presidentes? Dios ha permitido que ellos estén allí. Es decir, el mundo entero no se compara con el poder de Dios. Pero debo entonces aprender a vivir agradando a Dios. ¿Por qué? Ahí está la pregunta que les hice en el inicio. ¿No? Le dije, pero ¿por qué tengo que agradar a Dios? ¿Por qué tengo que vivir una vida que le agrada a Dios? ¿Saben por qué? Porque Cristo viene otra vez. Cristo va a regresar, Maranata. Amén. Y cuando Él va a regresar, yo tengo que estar preparado para su regreso. Jesús viene nuevamente. Yo tengo que estar, ¿qué? Preparado para su regreso. Vamos a lo que estamos leyendo. Versículo 13. Versículo 13. Hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. ¿Se dan cuenta? Que la muerte no es el final para nosotros. La muerte solamente es el comienzo de una eternidad con Cristo Jesús. Es natural tenerle miedo a morir. Eso es natural. Pero ¿saben por qué es natural esto? Es por causa del pecado.
Cuando abunda el pecado en mi vida, abunda también el temor a morir. Sin embargo, cuando sé que soy libre de pecado, aunque venga la muerte, tengo esperanza que estaré con mi Creador por una eternidad. Eso es muy importante. La pandemia trajo mucho terror a las personas. Después de la pandemia, ya han pasado casi 5 años ya. 5 años han pasado de la pandemia. Pero lo que aumentó es pánico, estrés, enfermedades, depresión, desesperación. Pero ¿saben por qué es todo esto? Porque llegó un tiempo donde todos tenían miedo a morir. Y eso no puedo criticarlo. Pero lo que sí puedo decirles es que este temor a la muerte, ¿de dónde viene? Del pecado. Del pecado. Si nos toca ser llamados por Dios, pues así será. Y vamos a ser llamados por Él en cualquier momento o cualquier situación. Amén. Por eso les digo, tengo que estar preparado para ese llamado. Y por eso tenemos que vivir una vida que le agrada a Dios. Si Cristo resucitó, yo también resucitaré. Amén. Dile a tu hermano, si Cristo resucitó, yo también resucitaré. Confiésalo. Lo bonito. Esto es muy bonito, miren. El versículo 16. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. A ver, vamos a desglosar un poco en esto. Digamos que el Señor Jesús viene más tarde, a las 4 de la tarde viene Jesús. ¿Ah? Va a venir de sorpresa. No lo vamos a saber, pero vamos a suponer nada más. Dice que cuando viene, desciende con voz de arcángel, con voz de mando, como un guerrero, como el gran general de los ejércitos del Señor. Desciende, ¿y qué sucede? Todos los muertos en Cristo, ¿qué pasa? Resucitan juntamente con Cristo. Y si nosotros estamos vivos, ¿qué va a pasar con nosotros? Dice que vamos a ir al encuentro a recibir al Rey del universo. Tan bonito es esto. No nos acostumbremos a este mundo. Este mundo no es todo. Este mundo solamente es pasajero. ¿Qué tenemos en esta vida? Lo mucho 80, lo mucho 100 años. No más de eso. Exagerando 120. Exagerando. Porque no todos llegan a esa edad. Pero el tiempo que tenemos aquí, que es tan corto, vivamos agradando a Dios. Vivamos agradando el corazón de nuestro Padre Celestial. Pablo termina este capítulo diciendo, por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Anímense. Si ven a su hermano que está siendo movido, se está haciendo dejar llevar por sus propios deseos, anímalo, restáuralo, ora por él, tráelo a la iglesia, llámalo, dile, no te preocupes, el Señor te va a restaurar. Quizás no en este momento, pero vas a ver que Dios va a traer liberación a tu vida de ese pecado. Si hay algún enfermo, estén atentos con ellos, llámenlos, vean cómo están, y si de repente no quieren saber nada de ustedes, intercedan con ellos en oración. Anímense mutuamente porque Cristo viene pronto. Él está llegando, está muy cerca, hermanos. Estamos viviendo ya en los tiempos finales. No sabemos exactamente cuándo vendrá, pero sí sabemos que habrán señales y esas señales ya están apareciendo. Ya están apareciendo las señales. No lo sabemos. Puede ser 50 años, puede ser 100 años, puede ser 200, pero está cerca. Está muy cerca la venida de Jesús. Las cosas que descubren, no sé si han visto últimamente que están tomando fotos como si fueran ovnis
o videos incluso en parte de Estados Unidos. Y eso a mí no me extraña, porque está en la Biblia esto. Está en la Biblia. En los tiempos finales habrá rumores de tal cosa, habrá rumores de guerra, habrá rumores de pestes, habrá cosas así que empiezan a levantarse nación contra nación. Esto está en la Biblia, pero por eso hay que vivir una vida que le agrada a Dios. Amén. Animarnos mutuamente. Si estás casado, tienes a tu esposo o a tu esposa y tú estás luchando con algo, dile, amor, ayúdame a orar por esto. Necesito que unamos fuerza para poder salir adelante. Porque si me lo quedo guardado allí, es más difícil. Hermanos, si tienen amistades, remanentes, yo sé que les gusta a ustedes reunirse, ¿no? Estar en la iglesia, pero compartan títulos de oración. Mira, estoy pasando por esto, ayúdame a orar por esta situación. ¿Y qué hacemos? Intercedemos como familia en Cristo Jesús. Amén. Somos una familia en Cristo Jesús. Ayer fue un tiempo muy bonito con las remanentes. Estuvimos leyendo la palabra. Comimos un poquito de comida chatarra. Pero incluso eso nos anima, nos alegra. Y mientras íbamos decía, qué bonito es esto, porque la iglesia primitiva también habrá sido así. La iglesia primitiva, hermanos, la iglesia primitiva no tenía denominación. No había denominación en ese entonces. La iglesia primitiva no tenía una liturgia establecida como lo tenemos ahora. Ellos lo único que hacían era que reunirse, comían, alababan a Dios, compartían el pan, escuchaban palabra, abrían la Biblia, no como lo tenemos ahora, pero abrían libros de la Biblia y lo exponían delante de todo el pueblo. ¿Y qué hacían? Salían todos animados por medio de la palabra de Dios. Como lo estamos haciendo ahora. Lo importante es agradar el corazón de Dios. Los bendigo en el nombre de Jesús para que esta semana y hasta el día que Dios nos llame a su presencia, vivamos agradando el corazón de Dios. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias por la palabra que hoy nos das. Ayúdanos, Señor. Separados de Cristo, separados de ti, oh Padre Celestial, no podemos hacer absolutamente nada. Ese pecado que tanto nos quiere derrumbar, no lo podemos vencer con nuestra fuerza, pero Cristo Jesús, con tu fuerza, puedes quebrantar todo tipo de tinieblas. Señor, ayúdanos a vivir como hijos de luz en esta sociedad. Ayúdanos, Señor, a hacer luz en medio de tinieblas, a traer bendición donde abunda la maldición. Señor, ayúdanos a realmente vivir como cristianos. En el nombre de Jesús te oramos. Amén.